vamos a dictar la primera clase correspondiente al curso 2020. La idea es arrancar con el primer tema, que es sucesiones y series. Este tema vamos a irlo abordando parcialmente, tanto teórico como en práctico, en estas sesiones. En esta en particular vamos a primero ver sucesiones y luego el tema series en un abordaje inicial para poder continuar luego en las siguientes sesiones con un abordaje más profundo del tema. Para arrancar, vamos a ver qué es realmente lo que llamamos sucesión real. Una sucesión real no es otra cosa que una función. Lo particular de estas funciones es que su dominio es específicamente uno que conocemos muy bien, que son los naturales. Es decir, no dejaría de ser algo de ese estilo. Esto ya lo conocemos de Matemáticas 01 y no es otra cosa que una función de los naturales en R. Esto es lo que vamos a llamar una sucesión real. Lo peculiar es que, por costumbre, por un tema de nomenclatura y por uso, algunos términos normalmente no son los que usamos normalmente. Por ejemplo, en lugar de f, normalmente llamamos a la función que representa la sucesión. Pero esto es un tema de costumbre. Perfectamente una sucesión podría ser una función como la que estamos acostumbrados a escribir, y de hecho lo es. Simplemente que, de nuevo, un tema de costumbre, un tema de mantener coherencia incluso con algunos textos, vamos a manejar como términos lo que normalmente se conoce como A, B, C. Es un tema de nombre, en el fondo es lo mismo, no deja de ser una función. Aparte de esto, otro tema también de costumbre en cuanto a cómo notar las cosas, ya que el dominio de esta función son los naturales, es usual no usar la x, sino usar la n como expresión para referirse a la variable de la función. Es así que donde f de x igual 3 o 3x, por decir algo, la misma función escrita con esta terminología sería algo del estilo 3n. Esto es válido para todo tipo de funciones ¿sí? Exactamente tal cual como lo veníamos trabajando con las funciones reales en Matemáticas 01. Esto no deja de ser, de nuevo, una función. Simplemente le cambiamos algún término para poder referirnos a él de esa manera en particular. Lo interesante de las sucesiones es que justamente ellas, al tener como dominio los naturales, me definen una relación 1 a 1 entre el conjunto de los naturales y el codominio al cual apuntan, típicamente los reales. Esta relación 1 a 1 es lo que se llama numerabilidad o espacio numerable. Si genera una relación entre este conjunto y los naturales, lo cual en definitiva hace que el conjunto imagen de esa sucesión sea numerable. Esto le da importancia en muchos temas, aparte de matemáticas, en cuanto a su uso. Temas que en realidad no vamos a explorar en este curso, pero son una de las principales razones para estudiar el tema. Cuando avancen en otros cursos de la carrera, va a haber alguna referencia a este tipo de funciones. Puntualmente también, en relación a lo que refiere a las sucesiones, ya que los naturales
que nosotros típicamente arrancamos en 1. Son esos números que usamos para contar, hacen que las funciones en definitiva tengan una correlación 1 a 1. Es así que esto es a de 1, a de 2, a de 3 y así. Si se fijan, esto en realidad se comporta hasta como un índice, ¿sí? Podríamos decir que es la, entre comillas, la posición 1 de la función o sucesión A, la posición 2, 3, 4, tiene un comportamiento similar. Así que para aún profundizar un poco más en estos términos de nomenclatura, perfectamente podemos omitir los paréntesis y se entiende bien la expresión. Esto lo podemos hacer solamente porque estas funciones tienen dominio extremadamente acotado a los naturales y una expresión muy sistemática que nos permite hacer este tipo de cosas. Esto con una función real sería improbable o imposible, si bien podría inventar algo de este estilo, pero resultaría muy impráctico como para trabajar. En cambio, en los naturales, esta secuencia que se genera, esta sucesión justamente, es bien fácil de utilizar y trabajar. Es así que esto, que es lo mismo que esto, es la expresión con la cual normalmente nos vamos a anotar. Lo otro interesante es que cuando uno dibuja una función de este estilo, olvidémonos un segundo que es una función con nombres raros, llamémosle simplemente f de n en r nuevamente. Si tuviéramos ese 1 y tuviéramos que dibujar esto, por ejemplo, f de x igual a x, una función muy sencilla, la respuesta inmediata que a uno le surge es hacer esta raya, ¿no? Igual a x. El único inconveniente con esto es que el dominio de esta función no era r, son solo los naturales. ¿Cómo reflejo eso en la gráfica? Y bueno, primero marco el dominio, el 1, el 2, el 3, el 4 y así. Y básicamente todo lo que está acá, en abajo de los naturales, tiene una imagen. Pero el resto no. O sea, el 2 con algo que está por acá, en realidad no tiene ni sentido en la función, no es parte de su dominio. Es así que la representación, si bien mantiene la línea que seguía f de x igual a x, la función al representarla son puntos sueltos. Y eso es exactamente como típicamente quedan representadas las sucesiones, como una colección de puntos sueltos en el plano. Eso también es importante tenerlo claro, no es una línea continua, son puntos, cada uno correspondiente a un natural. Se parecen más a eso, ¿sí? A una colección de puntos, a un conjunto de puntos. Infinitos, porque el dominio es infinito, no son una cantidad fija, pero no dejan de ser puntos, entre comillas, aislados, sueltos, en tierra. Es así que a veces se notan las sucesiones de esta manera. Es un símbolo parecido al que se usa con los conjuntos, ¿sí? Es esa colección de puntos producto de a sub 1, a sub 2, a sub 3. O sea, no es otra cosa que dice conjunto, ¿sí? A1, A2, hasta a sub n. Vean, acá hay un tema que es interesante, ¿sí? Acá lo que estoy escribiendo es un símbolo que representa la sucesión a su n, la sucesión real a su n. Acá no, acá es un conjunto de elementos A1, A2, pero el último, vean que está escrito como a su n también. Es una expresión genérica para enumerar todos los posibles casos. ¿Bien? Y esto se usa mucho en temas de sucesiones. Por ejemplo, podríamos decir algo de este estilo. ¿Bien? Esa es una sucesión real de término general, así como se llama esta expresión, término general 2n.
Término general 2n implica que A de 1 va a ser 2, de 2 va a ser 4, y así. Se pueden imaginar la sucesión que va a ir tomando todos los pares uno tras otro. Pero ¿cómo para representar una lista de puntos que son infinitos? Bueno, ahí es que recurro a el término o la expresión general. Me permite enumerarlos o escribirlos todos, pero desde la forma y no literalmente todos, o de cosas que obviamente no podría ser. A ver, algún ejemplo de los cuales algunos ya vimos, ¿sí? 2n, otro ejemplo. Podría ser algo así, donde los valores van a ser 1, 1 medio, 1 cuarto, ¿sí? Así hasta 1 sobre x. ¿Sí? ¿Dónde corto? En realidad no es que yo corto en algún lado. Estos son todos los puntos, ¿sí? Todos los puntos son parte de la sucesión. Podré, en algún caso, por interés propio, decir, voy a tomar, por ejemplo, los menores que 5, los menores que 10. Eso es un tema de herramienta y uso. Pero la sucesión en sí misma son todos los valores. ¿Qué pasa? Esto es lo que se llama una expresión explícita con un término general. ¿Sí? Este es el término general y esto es una expresión explícita. ¿Por qué explícita? Porque estoy explícitamente, ¿sí?, escribiendo todos los términos como serían o cómo se podrían escribir. Pero no es la única manera de escribir una sucesión, e incluso hay casos donde ni siquiera puedo escribir una sucesión de esa manera. No perdamos de vista que una sucesión no es más que una relación entre los naturales y otros conjuntos. Yo eventualmente podría hacer algo que no lo hacemos, ¿sí?, que es escribir una relación, ¿sí?, flechas. ¿Sí? Al 1 dan un valor, al 2 dan un valor, al 3 dan un valor. Yo, si hago una lista con todos los infinitos n's, efectivamente construyo una sucesión. Sucesión que, imagínense que si la construyo de manera muy aleatoria, no voy a tener una expresión general para poder decir ADN estos n. ¿Sí? No voy a poder hacer esto, porque fue construida al azar, casi aleatoriamente. Ahora, sin llegar a ese caso, que es extremo, hay casos mucho más bajados a tierra, que aún así, si bien uno lo ve y guarda una relación entre ellos, es muy difícil encontrar una expresión general para esa sucesión. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos? Obviamente tenemos que encontrar una manera de escribirlos que no sean conjuntos y rayitas, eso es impráctico. Una forma es recurrir a lo que se llama notación implícita de la sucesión. De nuevo, eso no va a resolver todos los casos, pero me va a poder ayudar en muchísimos de esos casos donde no puedo escribir la sucesión con un término general. ¿Lo ves? ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos una sucesión, ¿sí?, escrita en forma implícita. ¿Qué sucesión es y cómo la construyo? Vamos a hacer las cuentas. A ver, está escrito con notación de función partida, si quieren, es similar. ¿Sí? Es una notación muy similar. Vamos a analizarlo un poquito. Acá lo que dice es, A de 1 es 1. Vamos a aprovechar la nomenclatura que aprendimos hace un rato y vamos a escribirlo así. A sub 1 es 1. ¿Bien? Esto quiere decir justamente que el valor de 1 está fijo y es el 1. Entonces él me pregunta, che, ¿cuánto vale A de 1? La respuesta está clara, es 1. Bueno, ¿qué pasa si alguien me pregunta, ok, ¿cuánto vale A de 2?
Esto no lo resuelvo, tengo que ir acá. Ok, A de 2 lo debería calcular como, bueno, A de, perdón, 2 por A de el anterior. ¿Sí? Si esto es 2 y esto es 1. A de 1. Pero ojo, acá tengo que recurrir al término, a otro término anterior, en este caso A de 1. A de 1 lo tengo y bueno, vuelvo acá. A de 1 lo tengo y es 1. O sea que es 2. Supongamos, vamos a ir a un valor más grande, vamos a ir a de 5. Vamos a saltarnos algunos términos. ¿Cómo calculo A de 5? Claramente no lo tengo. Bueno, voy a usar esta expresión. A de 5 es 5 por A de 4. ¿A de 4 lo tengo? No, pero lo puedo calcular. A de 4 es 4 por A de 3. ¿A de 3 lo tengo? De vuelta, no. Es A de 2 por 3. Y A de 2 sí lo acabo de calcular y daba 2. O sea que esto quedó 5 por 4 por 3 por 2. Que no es otra cosa que el factorial de 5. ¿Bien? De hecho, la expresión, esta que está acá de forma implícita, es el factorial de n. ¿Sí? O sea, esto es lo mismo que escribir esto. Ahí tienen la forma explícita y la forma implícita de la misma sucesión. Esta forma implícita de escribir una sucesión típicamente recurre a estas herramientas de recurrencia. O sea, se nombra a sí mismo para escribirse. Esto es lo que se llama una forma recurrente. Bien, vamos a hablar de forma recurrente de una sucesión real. Bien. Por otro lado, aprovecho acá para comentar algo. ¿Cuánto vale el factorial de 0? Recordarán que el factorial de 0 se define igual que de 1, un poco a prepo, en el valor 1. En esas condiciones, la pregunta es ¿por qué no lo listé? ¿Por qué arranqué en 1? También aprovecho de recordarles que los naturales, típicamente, los vamos a estar arrancando en 1. Ese es el valor que en matemática 0,4 le damos al primer natural de trabajo, el 1. Pero ¿qué pasa? Es verdad que muchas de estas sucesiones tienen sentido también para el 0. Y el 0, es verdad que con un entendimiento un poco más amplio de los naturales, el 0 se puede meter dentro de los naturales sin generar mayores inconvenientes. Es más un tema de definirlo y decir, bueno, voy a trabajar con el 0 y ya está. Entonces, en términos generales, si bien acabo de decirles que los naturales van a tener, a partir del 1 en adelante, van a ser naturales y el 0 no, al 0 típicamente, a no ser que sea un problema para la función, lo vamos a meter igual. Entonces, en general, vamos a arrancar en lo posible en 0. ¿Cuándo es en lo posible? ¿Cuándo es que no se puede? Y, por ejemplo, si la función fuera esta. Cuando intento calcular A de 0, me voy a encontrar con que no puedo hacer la cuenta, porque esto no existe. Logaritmo de 0 no lo puedo calcular. En esas condiciones, arrancar en 1 no es un inconveniente. Pero ¿qué pasa si acá tengo, para no complicarnos, esta expresión?
vamos a hacer unas cuentas. A de 0 es logaritmo del menos 2. O sea, logaritmo de 2. Lo que es, pero ¿qué? Es eso, es un número, está bien, estamos bien. A de 1 estamos bien, ¿sí? Tenemos ahí un 0. A de 2 ahí me encontré un error. No puedo calcular el logaritmo de 2. Sí voy a poder calcular todos los demás, pero acá tengo un problema, en el 2. ¿Qué está pasando? Justamente, por cómo la escribí, que le metí un menos y un valor absoluto para que pasara esto, los dos primeros valores de los naturales, o el 0 y el 1, no tienen problema. El 2 sí. Y de ahí en más tampoco hay problema. Entonces, ¿qué solución le encontramos a esto? Acá hay dos formas de verlo. Una es, lo escribo así, sabiendo que el 2 va a ser un inconveniente, y en cualquier cuenta que yo tenga que hacer, tengo que andar prestando atención de que el 2 va a ser un inconveniente. ¿Bien? Esto es para estudiar las características de la función, para estudiar su crecimiento, en fin, todo lo que haga con la asociación, siempre recordando que el 2 es un problema. ¿Bien? Probablemente, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que no le voy a dar mucho corto lo que pase entre el 2, el 1 y el 0. Porque pensemos lo siguiente, una asociación es una colección infinita de elementos producto de a cada natural un elemento. O sea que para abajo tengo infinitos elementos más de la sucesión. Entonces, lo que pasa atrás de este valor, la verdad, no interesa, no importa. Que son un par de valores, 100, 200, 3 en infinitos. ¿Sí? No tiene peso. Entonces, típicamente, en el tema sucesiones, se habla de que todas las propiedades, características, determinaciones y demás se definen a partir de un valor. O sea, no hablamos de en todos los naturales, hablamos a partir de un valor. Entonces, simplemente, lo que normalmente hacemos es olvidarnos de lo que está, también del 2. Nos olvidamos de todo lo que está pasando, del 2 hacia atrás, y trabajamos solamente 3, 4, 5 y todos los infinitos demás. ¿Sí? Entonces la expresión que se usa mucho es a partir de un cierto valor. En el entendido ese, es a partir de un valor donde deja de haber problemas. Esto va a ser válido, por ejemplo, cuando queramos estudiar, por ejemplo, el crecimiento de esta función. En realidad, no me interesa que sea perfectamente monótona. Me va a interesar que sea monótona a partir de un valor. Ahora, cuando digo a partir de un valor, lo que sí queda implícito en esa expresión es que a partir de ese valor, para todos los demás se cumple. No vale ir y volver, ¿sí? Es todos los valores a partir de un primero que hasta ahí había algún problema y se corrigió. ¿Sí? Sería algo de este estilo, ya vamos a llegar, me estoy adelantando un poco, pero viene al caso. Si quisiera ver el crecimiento, arranco en 1 y digo, bueno, fíjate que acá no es exactamente creciente. Perdón, que esto es una línea continua, pero es más fácil para explicar, ¿sí? Recuerda, son puntos sueltos la expresión. Entonces, bueno, ahora hasta acá no es creciente ni increciente, oscila. Pero si de repente hace algo de este estilo, claramente creciente, yo podría decir, bueno, ¿sabes qué? Mi sucesión arranca ahí. Este es el primer valor con el que voy a trabajar, 118. Esa sucesión, a partir de ese valor, es creciente. Y todas las propiedades que aplican a creciente, aplican. Porque estos son unos números sueltos, son unos poquitos 118 números. Cuando en realidad, de este lado hay infinitos. Ahora, es para todos. Es de ahí en más. ¿Sí? Esa es la expresión que se suele utilizar. Bueno, hasta acá espero que hayan podido seguirme con todo lo que es una aproximación inicial a las asociaciones. Ahora vamos a explorar lo que podemos, digamos,
extraer de las ideas y nociones de funciones y aprovecharlas como una sucesión, no es más que una función un poco particular. Es así que ahora vamos a ver límite de la función. Límite de la función como de cualquier función, porque al final una sucesión no deja de ser una función. Vamos a ver límite, vamos a ver algunos comportamientos. Yo los invito a que, mientras van viendo esta parte, que es más bien teórica y todavía no entramos en el práctico, vayan viendo el teórico del curso. ¿Sí? El material que está en la página es muy completo y es en el que nos estamos basando para seguir la línea de esta clase. Si bien yo voy a hacer mención a algunas de esas teoremas y propiedades, no voy a poder cubrir todo el curso teórico en la clase. Los invito a que lo revisen. Más allá de que si vamos a cubrir los temas más críticos, está bueno ver el detalle en el teórico a medida que voy dando los temas. ¿Sí? Así que si pueden irlo comparando, eso es lo ideal. Bueno. Primero vamos a charlar un poquito sobre el comportamiento del límite de una sucesión real. ¿Sí? En realidad, acá todavía no habla de límite. Acá habla de que, bueno, vamos a llamar una sucesión convergente cuando existe un n pertenecientes reales y se cumple que para todo valor mayor que 0 que yo me elija, puedo encontrar un k que hace que la distancia a ese valor L siempre la puedo hacer menor que ese valor dado a epsilon. Si lo ven, es extremadamente similar a la expresión de límite real. Pero no cualquier límite, ¿no? Acá claramente es a un límite a más infinito. ¿Sí? Un límite por derecha, si quieren, de alguna manera. Esto es lo mismo, pero hablando de que se me va, digamos, no puedo contar el valor, sigue siendo cada vez más grande el resultado de la sub n. Y habla acá también de oscilar. Estos son conceptos que ya manejamos en Matemáticas C1 con los límites de las funciones. Típicamente hablábamos de funciones convergentes, funciones divergentes. Capaz que no tan explícito, a veces lo decíamos. Acá sí lo vamos a hacer explícito, ¿sí?
Vamos a hablar de sucesiones convergentes cuando ese límite da un número, divergentes cuando ese límite da infinito, y oscilante cuando no tiene ningún comportamiento definido. El límite del que estoy hablando no es otra cosa que este. El límite de la función cuando x tiende a más infinito, ¿sí? Pero vamos a hacer el cambio que merece por todo lo que vimos al principio de cómo se nombra. Para empezar, la fácil, en lugar de f es a. Lo siguiente es en lugar de x, n. Y lo último es que, bueno, sacamos estos paréntesis. Y ahí tenemos una expresión muy típica de un límite, de una sucesión con n tendiendo a más infinito. Y acá hay un detalle que aprovecho para mencionar. Las sucesiones tienen un punto de arranque. El 0, el 1, el 2, pero tienen un punto de arranque. El primer natural donde la sucesión tenga algún sentido lógico, válido. Pero no tiene punto de fin. Voy hasta n más infinito. Esto quiere decir que, primera observación, no tiene sentido pensar n tendiendo a menos infinito. Porque n tiende a más infinito necesariamente. Más allá de que podemos llegar a hacer alguna modificación de la sucesión para que tenga sentido, como poner un menos por ahí, pero pensemos en la sucesión sin ninguna modificación. El concepto de A sub n, no tanto la expresión funcional, donde sí puedo hacer alguna cosa para que un límite a menos infinito, por ejemplo, tenga sentido la expresión, el cálculo. Pero la expresión así general de A sub n, el sentido solamente hacia más infinito. Porque n, el dominio, es hacia más infinito. ¿Bien? No tiene mucho sentido, y acompáñenme con esta idea, por lo menos una sucesión con estas características, estudiar el límite en otro punto. Porque en realidad no hay otro punto donde la expresión esta tenga sentido. El límite, recuerden que es un comportamiento en un entorno. Y si estos son puntos sueltos, el entorno no tiene mucha relación, no tiene mucho interés. O sea, no está pasando nada en el entorno. ¿Bien? Entonces, si quisiéramos omitir esto, también se entiende, o se da por entendido, que es el límite a más infinito, que es el único en el que tiene sentido el límite de una sucesión real. Igual, típicamente, lo vamos a agregar para evitar confusiones posibles, sobre todo estas que tienen más que ver con las expresiones funcionales y no tanto con el concepto. Pero sepan que ante una omisión es lo mismo que meter más infinito. Eso en muchos textos lo van a encontrar, incluso en algún ejemplo de curso aparece sin la expresión de hacia qué tiende. ¿Bien? Así que en sucesiones, específicamente, esto es algo que se da por sobreentendido. Entonces, ¿qué es lo que me dice la definición 0.2? Ni más ni menos que cuando este límite de un real, un 7, un 8, un menos 64, un pi sobre 2, o sea, un número, sin importar qué número, vean que es real, y ejemplo de todo, ¿sí? No es necesariamente un número positivo, es un número cualquiera. El resultado da cualquier cosa. Es el dominio el que es natural, ¿sí? Entonces, si da un real cualquiera, vamos a decir que la sucesión converge a ese número. Recuerden que el concepto de convergencia es el límite de un número. ¿Y qué número? Si da un infinito, y de nuevo, cualquier infinito, más o menos, ¿sí? Recuerden,
el resultado puede ser negativo, vamos a decir que diverge. Cuando no tenga una cosa ni la otra, o bien hablamos de que el límite no existe o simplemente que oscila. ¿Bien? Yo normalmente noto converge y diverge con mayúsculas y una rayita más. Esto, para los que me vayan siguiendo en el pizarrón, lo aclaro. Simplemente lo hago porque mi letra C minúscula y D no se distinguen mucho, ¿sí? Un poco para hacer un poco la distinción. No tienen por qué hacerlo así, simplemente con una D, una C o escribir converge o diverge es suficiente. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué propiedades de límites? No la voy a anotar, pero ¿qué propiedades de límites? O al menos no todas, pero las propiedades que podemos usar de límites las tienen en el teórico. ¿Sí? Yo lo tengo en la mano, un poco como referencia. Van a ver que hay 5 propiedades. Esas propiedades son en realidad las mismas que estamos acostumbrados a usar en los reales. Las voy a enumerar rápidamente. Suma de límites es el límite de la suma. ¿Sí? Después la misma del producto, ¿sí? Vean que ya estoy omitiendo el n teniendo más infinito, pero recuerden que está ahí escondido, ¿sí? La de multiplicar por un escalar. La del cociente también es válida, pero recuerden que cuando hacemos un cociente hay que tener el cuidado de que el denominador no se los haga cero. ¿Sí? Con ese cuidado, siempre que c sea distinto de 0, podemos hacer eso. Y finalmente, lo dejé para el final, pero es la primera que tiene nuestro partido. Si tenemos una misma sucesión, un A sub n, la misma, que nos da dos límites distintos, algo no está bien, ¿no? Porque el límite es uno solo. Bueno, justamente la propiedad lo que nos dice es, ante la misma sucesión, mismo límite. ¿Bien? No hay otra opción. Este es el resumen de propiedades que tienen el repartido mucho mejor explicadas en cuanto a detalles. ¿Sí? Les invito a que lo vean de ahí, pero a modo de resumen, esto les da una idea de con qué vamos a estar trabajando. En definitiva, es más o menos lo mismo que veíamos en Matemáticas 01 con las funciones reales. Bueno, y ahora viene uno de los teoremas que más vamos a estar utilizando. Este sí lo voy a escribir en detalle.
No están exactamente las mismas palabras, pero sí están los mismos conceptos e hipótesis que están repartidos, ¿sí? Este teorema es muy importante y es el que nos habilita a hacer algo que naturalmente tendemos a hacer. Voy a explicarlo con un ejemplo y después vamos a ver cómo aplica en este teorema particular. Así que vamos a hacer eso. Supongamos la sucesión A sub n igual a n. Una sucesión que no tiene nada extraño. Si decido calcularle el límite, que es el límite de n, recuerden, n tiende a más infinito. Acá no hay que hacer nada raro. En definitiva, si es el límite de sub n con n tendiendo a más infinito y esto es el límite de n, obviamente el límite ¿cuál es? Más infinito es un caso de divergencia. Ahí no usé el teorema, ¿sí? Simplemente es la expresión lo que me da. Pero, ¿qué pasa si a sub n es esta expresión? E a la 1 sobre n. Esa expresión es una sucesión. Al 1 le corresponde e a la 1. Al 2, e a la 1 medio. Al 3, e a la 1 tercio. Y así. Supongamos que quiero efectivamente calcular ese límite. Lo que uno tendería a pensar es, bueno, si n tiende a más infinito, 1 sobre n tiende a 0. Y por lo tanto, este límite daría 1 porque ahora 0 es 1. Eso es correcto, pero todo eso que hice acá, que lo hice muy intuitivamente y no está mal hacerlo así, por lo menos para hacerse una idea de qué da, es ese el teorema que me lo habilita. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que hice si lo llevo allá? Yo tenía una función f de la cual conozco su límite en los reales. Esta es una función real, ¿sí? No tiene nada que ver con sucesiones. ¿Cuál es esa función que conozco? Esta que está ahí. Yo sé que el límite de e a la x con x tendiendo a 0 es 1. Eso es lo que sí sé. Lo sé de los reales, lo sé cuando tenga que hacer 1. Por otro lado, tengo una sucesión. ¿Cuál sería la sucesión? Ojo, no confundir. Acá se llama a sub n, pero acá a sub n es otra cosa. Acá la sucesión, esta, ¿sí? Esta de acá, es 1 sobre n solamente. Si quieren llamémosle b sub n. ¿Sí? Esta es la sucesión que yo le conozco el límite. Y bueno, 1 sobre infinito es 0. Ese límite lo conozco. Entonces, eso que yo hice medio chiquito ahí, esto tiene infinito, esto tiene 0, es esto de acá. ¿Dónde entra este teorema? Bueno, la sucesión composición de esas dos que se da, o sea, yo cuando agarro una función y le meto adentro como variable una sucesión, obtengo una sucesión. ¿Sí? Si yo esto lo meto adentro del e a la x, ¿sí? Si yo hago e a la x compuesto con 1 sobre n, ¿qué obtengo? E a la 1 sobre n. Esa es esta de acá. Esta en realidad sería el teorema, ¿no? F de a sub n. Esta es E a la 1 sobre n. Y entonces esta es la que da 1. ¿Sí? ¿Por qué da 1? Porque yo sé que a sub n da 0. ¿Sí? 1 sobre n da 0. Entonces, este teorema es el que me habilita a hacer este tipo de expresiones e incluso tiene el cuidado
de que una expresión con algún problema, como es este caso, que en el 0 es un problema la función, ese punto lo podemos dejar afuera, ¿sí? Porque eso puede estar definida en i, excepto tal vez, bueno, estarlo, pero excepto tal vez, me faltó ahí la palabra tal vez o quizás, en ese punto C. ¿Cuál es el punto C? El punto C es 0. Entonces, incluso en esos casos donde es una tendencia sin una existencia puntual, también este teorema sirve. Entonces, este teorema lo vamos a usar aún, no explícitamente, pero lo vamos a usar mucho. Si bien no explícitamente, si no es muy usual que lo explicitemos, aunque deberíamos. Normalmente lo vamos a dejar medio como que metido, como acabo de hacer yo, adentro de la cuenta. No es que lo voy a poner. Capaz que sí en los primeros, como para hacerlo más formal, pero en la práctica normalmente queda escondido, ¿sí? Bien. En el teórico van a ver algún otro ejemplo más de esto mismo, de aplicación. El que hice yo fue distinto, justamente para permitirles a ustedes tener otro ejemplo más de referencia en el teórico. Bien. Así con esto vimos lo que sería continuidad. Perdón, continuidad no, sería límite, ¿sí?, de una sucesión real. Ahora lo que vamos a ver, para continuar con lo que refiere a sucesiones, es el concepto de monotonía. Otro concepto que robamos un poquito de lo que es funciones reales. Si recuerdan, monotonía habla de, básicamente, el concepto de que la función crece o decrece, ¿sí? Hablamos de una función real, la monótona, cuando era creciente o decreciente. Incluso hacíamos esa salvedad entre estrictamente creciente, decreciente y demás. Acá va a ser más o menos lo mismo. Vamos a decir que una sucesión, cuando crezca o decrezca, va a ser monótona y sin mucho más. Ahora, lo que va a ser interesante es cómo digo que una sucesión crece o decrece, no tanto el concepto de monotonía, que sí, obviamente es importante, pero vamos a ver un segundo qué quiere decir que crezca o decrezca. Recuerden que las sucesiones son un continuo de puntos, de valores de n, a los cuales yo voy calculando la función. Entonces, yo simplemente comparando un valor y el siguiente, podría más o menos hacerme una idea y determinar si es creciente o decreciente. Es así que si el valor anterior es menor sistemáticamente que el valor siguiente, vean que está escrito en términos de expresión general. O sea, esto no es el 1 y el 2. No, esto es el n y el n más 1. Yo estoy allá, lejos, en el infinito, ¿sí? En términos generales, todos los valores generales, si cumplen que el anterior es menor que el siguiente, ¿sí? El anterior es menor que el siguiente en su imagen, estoy hablando de que es creciente. Si se da la inversa, o sea que el anterior es más grande que el siguiente, se habla que es decreciente, ¿sí? Entonces yo puedo ver crecimiento, decrecimiento comparando un valor con el siguiente. Pero de nuevo, no el 1 y el 2, todos. Esto es uno de esos casos que mencionábamos antes, son a partir de un valor. No me interesa cuál es el primero que cumple esto, pero si a partir de un valor sistemáticamente el A sub n es menor que el A sub n más 1, es creciente. Es eso lo que tengo que ver, a partir de un valor. No es la única forma de ver que algo sea creciente. ¿Bien? Pero es la definición y la que deberíamos usar. Vamos a ver un par de ejemplos donde esto nos puede llevar
analizar las funciones de forma extraña. A ver. Una sucesión podría tener este comportamiento, ¿sí? Esta expresión es creciente o decreciente. ¿Es monótono o no es monótono? O sea, claramente primero baja y después sube. Entonces, a priori uno diría, no es nada. Pero como dijimos, es a partir de un cierto valor. Con lo cual, efectivamente, esa es monótona creciente. ¿Bien? Porque tiene que ser a partir de un cierto valor. No me importan estos poquitos 4, ¿sí? De vuelta, la defino a partir de este valor y ya está. Esto puede dar pie, en funciones un tanto complicadas, a cierta confusión. Pero no es el único caso complicado. Supongamos una sinusoidal. Esta es la función real, no es la función, no es una sucesión, es decir, la línea continua. Supongamos que la sucesión cae justito en estos puntos. O sea, esto es A1, A2, A3, A4. Perdón, en este ejemplo no se va a ver. Vamos a hacer lo siguiente. En una primera etapa, vamos a analizar poniendo crestas y valles, ¿sí? No es, la sucesión son crestas y valles. Si se fijan este es más grande, este es más chico, más grande, más chico, más grande, más chico. Claramente no voy a poder encontrar este caso. No importa qué tan al infinito me vaya, ni mucho menos este caso. Este es un caso de una sucesión que no es monótona. No tiene ningún comportamiento monótono. ¿Bien? Ahora bien, vamos a poner dos ejemplos más. Esta es una función que perfectamente podría ser e a la x, ¿sí? Esa función real yo la puedo usar para escribir una sucesión. ¿Cómo? Bueno, recorto solamente en el 1, en el 2, en el 3 y así. Y me quedo solo con estos valores. Esto nos da pie a pensar en una alternativa distinta a esta para determinar si algo es creciente o decreciente. Obviamente yo puedo hacer la comparación uno con el anterior y ver que sistemáticamente va creciendo y ya está. Y con eso la demostración por definición que es creciente. Y es creciente. Pero podría aprovechar esta situación para de alguna manera basarme en que sé que viene de una función real y aprovechar la función real a mi beneficio. ¿Por qué? Bueno, porque si la función real es creciente y yo lo que estoy haciendo es tomar unos pedacitos de esa función real, ¿bien? Bueno, los pedacitos son igualmente crecientes. ¿Y cuál es la ventaja de hacer esto? La ventaja de hacer esto es que no sé si se acuerdan de Matemáticas 01, pero estudiar el crecimiento o decrecimiento de una función real es bastante más fácil que andarme refiriendo a estos términos de el anterior y el siguiente. Porque ¿cómo hacemos para hacer el crecimiento de una función o decrecimiento de una función real? Con la derivada. El signo de la derivada, en este caso el signo de e a la x es todo positivo, y ese signo nos da pie a que la función real e a la x es creciente. Entonces, una subsección, un extracto de esa función, que son esos términos aislados que yo armé, ni que hablar que también van a hacerlo. ¿Bien? Pero vamos a analizar otro caso. Vamos a analizar el caso de la función continua, que es la raya continua que hice, que es una sinusoidal que va achicando su amplitud. Y vamos a elegir estratégicamente como sucesión
solo las crestas de un lado. Omitamos la expresión que tendría que usar, digo, hagamos el ejemplo mentalmente. En el conceptual, la función real, yo quiero basarme en la misma propiedad, agarro la función real, ¿qué hago? Su derivada, con la derivada voy a intentar ver si es creciente y decreciente. ¿Qué me encuentro? Me encuentro que tiene un montón de máximos y mínimos relativos y va cambiando de signo. Conclusión, rápidamente, la función no es monótona, es oscilante, la función real. Ahora, ¿qué pasa con la sucesión? Porque yo la elegí en forma un tanto especial, la sucesión claramente sí es decreciente. Entonces, ojo con esto. Usar la función de la que viene una expresión de sucesión es una muy linda alternativa para estudiar el crecimiento o decrecimiento, cuando yo puedo asegurarme cierta simpleza por parte de las funciones. Ahora, estos casos calculados así pueden esconder casos más complicados como este, donde la sucesión es decreciente porque cumple la definición, que es esto, cada uno es más chico que el anterior, pero la función de la que parto es cualquier cosa, específicamente ahí está oscilante. Entonces, ojo, no caigan en esos errores. Revisen bien, si quieren hacer algo de este estilo, que estén las condiciones para hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué me interesa lo de la monotonía? ¿Por qué me interesa saber si es creciente o decreciente? Puntualmente, para ir al teorema 0.2, que lo que dice justamente es que si una sucesión es monótona y está acotada, ya está, converge. Monótona habla que o bien los puntos sueltos van creciendo o bien los puntos sueltos van decreciendo. Acotada, igual que en las funciones reales, habla de que tengo techo y piso. No puedo pasar ninguna de esas dos líneas, está acotada. Entonces, una sucesión que viene decreciendo, pero no puede pasar esta línea, y bien, si es decreciente se pegará a esa línea. O tal vez se pegará a otra línea, pero a una línea se va a tener que pegar. Porque no puede seguir, si viene decreciendo, o bien se mantiene o bien sigue bajando, pero va a encontrarse con un límite propio de la función, que es hasta dónde puede bajar, su acotación inferior. Por eso converge a este o a este valor o al que sea, pero converge. Mismo caso en esta, está creciendo, pero no va a poder crecer indefinidamente, porque está acotada superiormente. Entonces, si yo digo que está acotada por el 2, que crezca todo lo que quiera, pero en algún momento se pegará al 2. O tal vez al 1. De nuevo, acotado quiere decir menor igual, mayor igual, recuerden. Puede quedar en uno anterior. Acotado por el 2 también quiere decir acotado por el 3. ¿Se entiende? Puedo llegar de alguna manera a parar en otra línea. Y lo importante es que en alguna línea me quede. Por eso es que sí o sí, el límite más infinito, de vuelta, siempre más infinito, converge. Es un número. ¿Bien? Esto, y no mucho más, hay un detalle más en el teórico, pero veanlo ustedes, es lo que representa la parte teórica de sucesiones. Ahora lo que vamos a hacer es algún ejercicio para acompañar esta parte teórica. ¿De acuerdo? Vamos a hacer los primeros ejercicios del repartido de sucesiones y series de Matemáticas 04, con todo esto teórico que acabamos de ver. Después
de hacer esos ejercicios, retomamos el teórico con la parte de series y nuevamente ejercicios del tema de series. Vamos a hacer, como les comentaba, vamos a hacer ejercicios del repartido de práctico 0 que corresponde a sucesiones y series. Y vamos a arrancar con el ejercicio 1. El ejercicio 1 que habla de, para las siguientes sucesiones, dos sucesiones en particular, hallar el término general, estudiar crecimiento y acotación, calcular si existe el límite de cada una de ellas. ¿Bien? Voy a dejarles a ustedes que hagan la 2, yo me voy a enfocar en la 1. Esta es una expresión por recurrencia, no es un término general o explícito, que de hecho es lo primero que nos pide calcular. No sé si les llama la atención, la parte anterior del curso, hace unos minutos, estábamos viendo esta misma como ejemplo de una expresión de recurrencia. ¿Sí? Esta era la que vimos que era factorial de n, pero igual, independientemente, vamos a razonarlo nuevamente, así nos queda armado el ejercicio. Primero hay que hallar el término general de la sucesión. Sabemos que el primer valor, acá hay una diferencia de lo que hicimos hoy, arranca en 0. El primer valor es 1. El siguiente valor, a de 1, es 1 por la 0. O sea, 1 por 1 que es 1. A de 2 es 2 por A de 1. Y así. Perdón. Así no. No es otra cosa, entonces, efectivamente, como habíamos visto antes, que el factorial de n. Esto es lo que responde a la parte A del ejercicio, ¿sí? Cuando dice, haya el término general de la asociación, este es el término general. ¿Qué quiere decir el término general? De nuevo, repasemos un poquito. Es esa expresión general donde yo ponga el n que ponga, voy a poder calcular el resultado de la asociación. Así que a de 5 yo puedo hacer las cuentas y obtenerlo. No necesariamente dependo de escribir todos los términos. Forma recurrente, término general. De vuelta, siempre que haga esto, voy a poder calcular rápidamente, pero con esto también puedo calcular. Y recuerden que algunos tipos de funciones o sucesiones medias extrañas o distintas a estas más sencillas, solamente las puedo escribir en forma recurrente y otras solamente puedo escribirlas de esta manera porque no tienen ninguna recursividad. ¿Bien? Pero bueno, en este caso no hay ningún inconveniente para escribirla de ambas maneras. Por otro lado, también me piden estudiar el crecimiento y la acotación de esta expresión. ¿De qué manera puedo estudiar el crecimiento de la acotación? Vamos a empezar por el crecimiento. Vamos a recorrer la definición. Si A sub n más 1, el siguiente, es mayor que A sub n, podemos decir que es creciente. ¿Bien? Vamos a usar esto como forma de demostrar que efectivamente es creciente. A ver, es factorial de n, no tenemos que tampoco darle mucho misterio. Va a ser creciente, es un término que cada vez es más y más grande. Entonces, va a dar creciente. Ahora tengo que demostrarlo.
¿Cómo lo hago? Bueno, esta es mi herramienta, es la definición. Si sistemáticamente a partir de un valor son los siguientes más grandes que los anteriores, efectivamente es creciente. Ahora, la pregunta es ¿cómo hago eso? Hay dos maneras. Bueno, hay más maneras, pero las más fáciles, sin entrar en herramientas que ya vamos a entrar en el siguiente ejercicio, las más fáciles son dos maneras. Uno es simplemente restarlo, porque si lo resto, debería dar mayor que cero. Es lo mismo, pero escrito así, créanme, hace una diferencia. ¿Sí? Me permite operar. La otra manera, ojo igual con los signos, con esta manera, si todo es positivo no hay problema, y esa expresión también es válida. Yo puedo hacer esa división y ver si da mayor que 1. Revuelta, esto y esto son lo mismo, escrito de otra manera. Cuidado con esto, si recuerden que si dividimos por cosas que son negativas, ahí vamos a tener un temita con el cambio del sentido de la desigualdad. Pero mientras todo sea positivo, como es el caso del factorial, eso no sería un inconveniente. ¿Bien? Ya que se trata de factorial, no es muy difícil observar que, si bien puedo plantear las dos, esta va a resultar más fácil. Porque vean, si yo planteo la primera, sería n más 1 factorial menos n factorial. Si planteo la segunda, es n más 1 factorial sobre n factorial. ¿Y por qué esto es interesante? Porque justamente la forma recursiva de la expresión me permite hacer la siguiente observación. N más 1 factorial, ¿qué sería? A sub n más 1. Por la expresión general, perdón. Pero a su vez, por la forma recursiva, sería n más 1 por a sub n. Pero ¿qué es a su vez a sub n por la expresión general? N factorial. Esto no es ninguna novedad. Si se acuerdan de haber visto factorial en algún otro curso de matemáticas, esta es normalmente la expresión que se usa cuando uno maneja sucesiones. Es n más 1 factorial, es n más 1 por n factorial. Y es así, vamos a limpiar un poco el pizarrón, que si decido comparar esta división, puedo escribirla con la expresión recursiva, y esa expresión recursiva hace que ese sea el resultado. Resultado que, como es necesariamente, si observan esta expresión. Recuerden, para que esto sea creciente, tiene que dar mayor que 1. ¿Esto es mayor que 1? A ver, por lo pronto tiene un 1. Pero aparte tiene un n. ¿Y cómo se dice n? Natural. Así que en el peor de los casos, tal vez si lo agregamos un 0. Típicamente un 1. Así que eso es 1 o más. Un 2, un 3, un 4. Conclusión, sin importar el n, esto es mayor que 1. Y por lo tanto, ¿cómo es? Creciente. Entonces, de a sub n ya tenemos la expresión general. Y ya sabemos que es creciente. ¿Qué es lo que también pedía la parte B? Porque la parte B no alcanzaba con esto. La parte B pedía ver si estaba acotado. ¿Bien? En realidad, en este punto, ver si está acotado, ¿qué implica? Bueno, ver si tiene un valor que es el más chico y que puede llegar, y un valor que es el más grande que puede llegar. Ya viendo que es creciente,
Eso ya nos da pie a que tiene que tener un valor más chico. Porque si es creciente, el primer valor va a ser el más chico. Todos los demás van a ser más grandes. Entonces, la cota inferior es el primer valor, 1. Y efectivamente, no voy a poder tener un valor más chico. ¿Sí? El factorial arranca en 1 y después va para arriba. Así que, para todo n, a su n mayor o igual que 1. Ahí estoy escribiendo una cota inferior de la sucesión. Ahora tengo que ver una cota superior de la sucesión. ¿Sí? Si es que la tiene. Pensemos un segundo. Factorial de n. Claramente, este límite es infinito. Es una función que va creciendo cada vez más y más. Es creciente, pero yo puedo seguir haciéndola cada vez más grande. Por eso este límite da más infinito. En este caso, entonces, tengo que decir que no está acotada superiormente. Y acá quiero hacer una aclaración. El límite, sea más o sea, el límite en cuanto a lo que da, perdón, y el crecimiento, yo los tengo que estudiar de alguna manera en su conjunto. Porque en este caso es el límite el que me ayuda a determinar que no tiene cota superior. Porque como se va más infinito, no puede tener cota superior. Pensémoslo así. Si es creciente, como ya demostramos que lo es, y estuviese hipotéticamente acotada por un valor positivo, por un teorema que escribimos hace un rato, sería convergente. Y este límite daría un 3, un 8, un número. 1000, no importa, un número. Ya ver que este límite da más infinito, automáticamente por el contra recíproco, ¿sí? Tenemos que llegar a la conclusión de que no tiene cota superior. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a decir que a su n está no acotada. No acotada en general, o sea, no la de superior o inferior. Y no se hace la distinción a menos que me sirva para algo. Porque en realidad es no acotado. ¿Sí? Recuerden, lo que me interesa es dos límites, uno arriba y uno abajo. Si quisiera hacer la aclaración, diría acotada inferiormente, no acotada superiormente. Cuando pongo no acotado es un concepto general. Alguno de los dos falla o los dos. ¿Bien? Y la parte C la acabo de calcular, que es el límite. ¿Sí? Justamente me piden calcular si existe el límite de cada una de ellas. ¿Sí? Esto mismo que vamos a hacer de forma ordenada para el ejercicio, la parte 1, les queda para ustedes hacer en la parte 2. ¿Sí? Es otra función con alguna peculiaridad distinta. ¿Bien? Pero les dejo a ustedes que hagan todo el mismo razonamiento y vean qué es lo que da. Les aviso que cuando hagan algo que les tiene que llamar la atención es cómo se comporta la función esta que les va a dar, la sucesión. Vean que el primer valor es pi, el siguiente valor es menos pi, el siguiente es pi de vuelta. Les recomiendo que escriban 4 o 5 términos para que vean cómo va quedando, y eso rápidamente les va a permitir escribir todos estos puntos del problema. ¿Sí? Si tienen algún inconveniente con el término general, solo como recomendación, vean si les sirve, esta expresión menos 1 a la n, si la analizamos, queda para el 0, 1, para el 1 menos 1, para el 2, 1, y así con todos los valores. Esto es una expresión que va alternando entre el 1 y el menos 1, el 1 y el menos 1.
¿Sí? Con eso, capaz que de alguna manera pueden armar la expresión general de la parte B. Perdón, 2. ¿Ok? Vamos a hacer ahora, entonces, otro ejercicio, es el ejercicio 2. El ejercicio 2 dice: más o menos lo mismo, ¿no? Arranca diciendo probar que a su vez es creciente, por lo menos nos da pie a que es creciente. Algo extra nos dice: probar que a su vez es creciente. Después nos pide probar que está acotada, y de hecho nos dice acotada entre qué. Y finalmente nos pide deducir que tiene límite y hallarlo. ¿Ah? Les invito acá a que intenten, antes de seguir con el video, hacerlo ustedes. Por lo menos plantearlo en los mismos términos que el ejercicio anterior. O sea, ¿cómo hicimos el anterior? Comparamos crecimiento entre un valor y el siguiente. Para ver que está acotada, incluso nos dicen dónde. Bueno, podemos intentar ver si tiene alguna acotación, aprovechando de dar los valores, ver si sale. Y el tema del límite, bueno, ese capaz que lo dejamos para, aprovechando de un teorema, podemos llegar a deducir. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Bien? Ahora yo lo voy a arrancar a hacer, pero de nuevo, los invito a intentar hacerlo ustedes para encontrarse con uno o dos problemas que este ejercicio les puede traer. Vamos a hacer tal cual en el ejercicio anterior, tal cual. ¿Qué es lo primero que hicimos en el ejercicio anterior? Encontrar la expresión general, que acá puntualmente el ejercicio no la pide, pero en el ejercicio anterior nos recontra sirvió para poder hacer las cuentas mucho más rápido. Así que vamos a intentar escribir la expresión general. A ver, a de 0 es 0, a de 1, bueno, es raíz de 1, a 0. A de 2 es raíz de 1, esto a 1, ¿no? 1 más 1. A de 3 es, esto va a raíz de 1, ¿no? Raíz de 1 más raíz de 2, ok, esto ya no se queda, pero no importa, seguimos. A de 4 es raíz de 1 más raíz de 1 más raíz de 2. A de 5 es raíz de 1 más raíz de, ya me perdí, 1 más raíz de 1 más raíz de 2. Claramente esto no va a terminar muy bien, ¿no? O sea, voy a seguir escribiendo términos hasta que nada condensar, no puedo hacer nada. O sea que por lo menos con los números no estoy siendo capaz de escribir una expresión general o darme cuenta de ella. Por las dudas, si alguien se da cuenta, lo escribe en el foro y lo revisamos. Pero una expresión general no estoy pudiendo condensar a partir de estas expresiones. Capaz que si lo escribo en términos más generales, capaz que sí, esto a veces pasa, así que vamos a hacerlo. A sub n más 1 dijimos que es 1 más a sub n. Bien, pero ¿qué es a sub n? Lo borramos y escribimos raíz de 1 más a sub n menos 1. ¿Y qué es a sub n menos 1? Raíz de 1 más a sub n menos 2. No voy a seguir nuevamente, estoy llegando a la misma expresión que recién cuando lo estaba haciendo con números. Y de hecho voy a llegar a la misma expresión. Este es uno de esos ejemplos que les comentaba al principio, donde la expresión recurrente o recursiva sí es fácil de escribir y de notar. En cambio, una explícita o un término general es prácticamente imposible. Al menos con las herramientas que manejamos en este curso. Entonces, eso no quiere decir, y por eso está este ejercicio acá, que no pueda ni estudiar el crecimiento, ni la acotación, ni el límite.
Simplemente que tengo que ser un poco más ingenioso para poder calcularlo. No va a ser tan fácil como el caso de el ejercicio 1. Así que vamos a borrar todo esto y vamos a empezar el ejercicio de nuevo. ¿Qué es lo primero que me pedían? Probar que es creciente. Y bueno, entonces me están pidiendo demostrar eso que está ahí. Eso es lo que tengo que demostrar, independientemente de cómo lo haga. Y acá vamos a incorporar un concepto que seguro vieron en algún otro curso de matemáticas anterior, pero que está bueno hacer un pequeño recordatorio de cómo funciona, que es lo que se llama inducción completa. Inducción completa es una herramienta de demostración que, si recuerdan, se basa en lo siguiente. Primero Primero es definir una tesis y una hipótesis. Yo parto de la tesis y quiero llegar. Si lo vamos a escribir así, podríamos ser más coherentes así. Parto de una cierta hipótesis para llegar a una cierta tesis, como cualquier teorema. ¿Bien? Lo que hago en la inducción completa es primero demostrar que hay un primer valor que lo cumple. ¿Un primer valor que lo cumple qué es? Bueno, por ejemplo, en lugar de probar con n más 1 y n, vamos a probar si a de 1 es efectivamente mayor que a sub 0. Eso sería un primer valor, ¿se entiende? Pruebo con un valor. Y bueno, a de 0 da 0 porque está acá, y a de 1 da raíz de 1. Es verdad, 1 es mayor que 0. A eso se refiere con un primer valor. Sí, esto ahora lo borro porque no lo quiero usar como ejemplo, pero ese sería un primer valor, es un primer término que cumple esta relación, hipótesis-tesis. Segundo punto en inducción completa es que si n más 1 cumple, si n cumple, entonces n más 1 cumple. Esto, dicho un poquito más sencillo, ¿qué es? Inducción completa se basa en demostrar que hay un primer valor, un valor semilla, que puedo hacer las cuentas y mostrar que cumple, el ejemplo del 1. Y luego decir que, dado un valor que cumple, el siguiente también. Entonces, si yo acabo de mostrar que un primer valor cumple, y demuestro que, por lo tanto, el siguiente también, quiere decir que, en este ejemplo, el 2 cumple. Ah, pero si el 2 cumple, entonces el siguiente también, o sea, el 3. Si el 3 cumple, bueno, el 4 también, porque es el siguiente. Y así. Esa es una demostración por inducción completa. Yo no me voy a tomar el trabajo de escribirlos todos y demostrar que cumplen. Eso sería absurdo. Pero demuestro un primer valor y demuestro que dado valor también se cumple para el siguiente. Esa combinación me demuestra todo el conjunto. Esta herramienta, que va valor a valor, vean que usé ejemplos de números, el 1, 2, 3, es extremadamente útil para conjuntos de naturales, porque tiene esta característica de el siguiente, que esto en los reales no lo podemos hacer, y es por eso que esta herramienta en 0,1 no la vimos en ningún ejemplo. Pero cuando uno trabaja con naturales, ahí sí se vuelve una herramienta más que interesante, porque hay algo que en los reales no, y es un siguiente valor. O sea, es el 1 y después ¿cuál está? El 2. O si me das ingenio, puede estar hasta el 4, pero no importa, están separados. ¿Sí? Esa es la idea y eso es lo que inducción completa me permite trabajar. Y se vuelve una herramienta fundamental en sucesiones y en series. Entonces,
Si bien en el teórico no hay ningún apartado de inducción completa escrito, yo se lo estoy mencionando acá y vamos a hacer varios ejemplos, no dejen de consultar algún material bibliográfico de cursos anteriores que hayan tenido, porque si no se acuerdan o no manejan bien inducción completa y quieren profundizar, es una buena idea. Igual, con los ejemplos que vamos a ver en el curso, está bastante redondita la explicación y les va a permitir enfrentar todos los ejercicios del curso. No es un requerimiento, pero no sería mala idea que lo repasen. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo aplico inducción completa acá? ¿Cómo sería? Bueno, primero tengo que tener una hipótesis. ¿Cuál sería la hipótesis? Y la hipótesis es que un primer valor, o sea, un valor inicial lo cumple. ¿Y cuál es la tesis? Que el siguiente también lo cumple. ¿Sí? Si lo cumple un valor, lo cumple el siguiente. ¿Sí? Perdón, quiero hacer una aclaración. No es muy feliz el tema de que las sucesiones se nombren recursivamente con a n más 1 y a su n. Porque, ojo, no es este un valor y este el siguiente o este el anterior. Esta expresión entera es la que se cumple para un primer valor y es esa expresión entera la que se cumple para un segundo valor. Llamémosle n igual 1, n igual 2. ¿Bien? No es este y este, es esto y esto. Eso puede llevar un poquito de confusión, sobre todo cuando en los primeros ejercicios. ¿Sí? Por eso, este n y n más 1 me gusta más bien hablar y decirles un valor y el siguiente, una expresión y la siguiente. ¿Sí? Ojo con ese detallecito. Entonces, tengo esto, que es lo que quiero mostrar. Entonces, primero, valor semilla, primer valor, ya lo escribimos, pero por ejemplo, a de 1 es mayor o igual que a de 0, porque esto da 1 y esto da 0. ¿Bien? Eso ya estaría. Tengo un primer valor. Perdón, ya estaba. ¿Sí? Tengo un primer valor. Ahora que tengo un primer valor, tengo que demostrar que dado esto, se cumple esto otro. Y esto tengo muchas maneras de hacerlo. Podría partir de esta expresión y llegar a esta, lo cual lo hace cierta, porque esto es cierto. O trabajar con este y llegar a esto y por lo tanto esto es cierto. Lo que sí es de verdad es que cuando uno hace inducción completa, en este paso, en el paso 2, asume que cuando esto es cierto, esto se cumple lo que tiene que demostrar. Yo tengo que asumir que esto es cierto para empezar a hacer la deducción. ¿Bien? Entonces, de vuelta, asumo que esto es cierto, aun si no lo fuera, y debería llegar a que esto es cierto. Si asumo que esto es cierto y a esto nunca llego, o no, o me da cualquier cosa, esto no era cierto. Ahí es donde estuvo mi error. ¿Bien? Entonces vamos a asumir que efectivamente a sub n más 1 es mayor que a sub n. Esto es así, esto es una verdad. ¿Bien? Tengo que llegar a esto de acá. Pero vamos a hacer una observación. ¿Qué pasa si esta expresión le sumo 1 a ambos lados? En realidad, la desigualdad se mantiene, porque recuerden, monotonía de la suma en la desigualdad, eso se mantiene sin problema. Entonces, si esto es cierto, ¿cómo se expresa eso en términos de teorema matemático? Es un sí solo sí, ¿de acuerdo? O sea, en ambos sentidos esto es cierto, es un sí solo sí. Entonces, esto se cumple si solo si se cumple esto. ¿Qué otra cosa se cumple si solo sí? En este caso, hay una función creciente en este intervalo que yo puedo usar y mantengo la desigualdad. ¿Cuál es? Raíz.
puedo aplicar raíz a ambos lados de la desigualdad y esto sigue siendo cierto en ambos sentidos. De nuevo, un sí solo sí. Y con un poco de observación me puedo dar cuenta que esta expresión es igual a sub n más 1. Y esta expresión, por lo tanto, como es n más 1, es a sub n más 2. Con lo cual, partiendo de que esto es cierto, y aplicando si solo sí, o sea, nunca me fui de que eso era cierto, llegué a la conclusión de que esto también es cierto. Entonces, ahora tenía un valor inicial y demostré que si se cumple una expresión, se cumple la siguiente. Cerré el ciclo de inducción completa. Entonces, por inducción completa, demostré que un primer valor cumple que es creciente y todos los demás cumplen que son crecientes. Entonces, efectivamente, queda demostrado que la expresión en su totalidad es creciente. ¿De acuerdo? De nuevo, por inducción completa. Y de nuevo, sin usar el término general, que de hecho no lo pude ni hallar. ¿Sí? Así que eso es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y vean que tampoco es tan. O sea, uno a veces le escapa un poco a demostrarlo de esta forma y busca algo más término general o como hicimos hoy. Pero vean que tampoco fue más difícil que lo que hicimos hoy. Hasta uno podría pensar que fue bastante más fácil. ¿Sí? Entonces, aún si pudiera calcular el término general de esta sucesión, capaz que inducción completa puede llegar a ser un método más que válido para demostrar el crecimiento de esta expresión. ¿Sí? O sea, no lo descarten como último recurso, evalúenlo como uno de los posibles primeros. ¿Sí? Del ejercicio 4 vamos a hacer un par. Vamos a hacer el cuadro A, que es muy similar a lo que ya vimos. Por las dudas, perdón, no lo aclaré, el ejercicio pide estudiar la convergencia de las siguientes sucesiones y llegar al límite cuando corresponda. Por las dudas, cuando dice estudiar la convergencia, no es que van a converger todas, es que la pregunta es justamente si convergen o no. ¿De acuerdo? Eventualmente puede ser que la respuesta sea que no converge. ¿Bien? Esto es similar a lo que habíamos hecho hoy, con aquel teorema 0.1. Esto tiende a 0, ¿sí? Y por lo tanto, este límite a 1, con lo cual converge a 1. ¿Sí? Este es muy similar a lo que habíamos hecho con e a la x, por eso no quiero entrar en mucho detalle en cuanto a la forma de la aplicación del teorema, ya lo vimos, ¿sí? Pero esta es la forma más usual en la cual lo vamos a aplicar. ¿Sí? Ahora voy a hacer el B, que les invito a ustedes a que lo calculen antes de seguir. En este caso el límite también lo podremos plantear apresuradamente de esta manera. Con lo cual podríamos decir, de nuevo, en forma apresurada, esto tiende a más infinito, esto tiende a más infinito, y por lo tanto, ¿qué tiende al resultado? No tiende a 0. Porque de hecho, infinito menos infinito es una indeterminación. Ojo con eso. Si se apuran, se van a equivocar. ¿Sí? Infinito menos infinito
no sabemos lo que da, está indeterminado. Justamente no sabemos qué prima más, si este término o aquel. Entonces yo a priori no puedo decir da 0, da 1, da infinito. No, no es así. Pero si recuerdan, hay formas de levantar estas indeterminaciones. ¿Cuál es la forma de levantar una indeterminación? Casi de cualquier tipo. Típicamente 0 sobre 0. Pero casi de cualquier tipo. Con algún cambio variable bien hecho. L'Hopital, ¿verdad? En 0,1 usábamos L'Hopital para cuánto límite nos cruzábamos que fuera indeterminado. En algún caso usamos Taylor. Pero siempre L'Hopital, desde que lo aprendimos, se transformó casi que en el primer recurso para cualquier resolución. Bueno, si se fijan en lo que vimos del teórico, lo que no vimos, más allá que esto no es un 0 sobre 0, pero con un cambio variable bien hecho lo puedo llevar, vamos a escribir otro que es 0, 0. Este es un 0 sobre 0. Acá uno rápidamente L'Hopital. Bueno, lo que no vimos en todo el desarrollo de sucesiones, en el teórico, que vimos un ratito, no vimos cómo derivar una sucesión, porque de hecho no podemos derivar una sucesión, porque son puntos sueltos. Entonces L'Hopital, ya aviso, no se puede usar, porque no puedo derivar. Entonces ese caballito de batalla que yo tenía como primer, último y único recurso para casi cualquier indeterminación, ya no sirve, o al menos no en forma directa. ¿Ya? Entonces L'Hopital no es una opción en este caso. Vamos a tener que recurrir nuevamente a herramientas que capaz que gracias a L'Hopital quedaron un poco en desuso en el curso anterior. Por ejemplo, para recordar, órdenes, la noción de orden, que es más grande que qué, la noción de equivalentes, igual ojo con la noción de equivalentes. Si la dominan muy bien, úsenla, pero si la tienen media floja, o bien la repasan, o prefiero que intenten hacer alguna otra cosa. Equivalentes mal usado es una mala herramienta. También podríamos trabajar aplicando cuentas en forma inteligente para que esto ya no sea una indeterminación. Como no, eso sí lo vimos en 0,1 y es algo que vamos a usar muy comúnmente. Y eventualmente, con las mismas precauciones, que el ejemplo de la sinusoide, donde la función real y los puntos elegidos no coinciden, para casos muy simples, yo podría estudiar en los reales esta función, o sea, cambiar la n por una x, donde sí puedo usar L'Hopital y todo lo que se me ocurra, y después sacar una conclusión para la sucesión asociada. Pero, de nuevo, eso lo vamos a ver en un ejemplo, no es así nomás. Hay que revisar con cuidado que no haya ningún inconveniente, de nuevo, como ese ejemplo de la sinusoide que al final decrecía, si bien la función no parecía ser. Igual, este caso es de esos que les adelantaba, donde siendo inteligente con las cuentas, puedo transformar esto en una expresión que no sea indeterminada. Por ejemplo, multiplicando y dividiendo por algo similar al conjugado, ¿sí? Recuerden esta propiedad que usamos un montón, si se acuerdan, de complejos para hacer una cuenta, no era de los complejos, ¿sí? Era algo que ya venían desde el liceo conociendo, que era hacer el producto de los binomios conjugados. ¿Qué me habilita eso? Me habilita que en el numerador me aparece el cuadrado de los términos restados. ¿Sí? Raíz de n más 1 al cuadrado, que es n más 1, y raíz de n al cuadrado, que es n. Y en el denominador, la misma expresión con un más. ¿Por qué esto es importante? Porque la indeterminación que estaba dada por el más infinito menos infinito desapareció. Acá tengo un más infinito,
que no es indeterminado. Esto sí da más infinito. Y acá estos términos se me van y simplemente me queda un 1. Entonces, en estas condiciones, me queda 1 sobre infinito, ese límite, efectivamente es 0. Lo que yo les dije, no tiene por qué ser 0. Ok, si hubiesen hecho la cuenta sin pensar, capaz que le daba bien, capaz que le daba 0. Pero justo este caso, es mucha casualidad. Otro tantos casos, en lugar de dar 0, dará otra cosa. Recuerden, una indeterminación da cualquier cosa. Puede dar un número, puede dar infinito, ¿sí? No puedo, porque sea infinito o eso infinito, asumir un 0. Lejos de. Son más los casos que no pasa que los que sí. Pero bueno, en este caso pasó. ¿Bien? Esta es la forma correcta de calcularlo, de levantar la indeterminación. ¿Sí? Bien. Y vamos ahora a hacer algunos de los que están en el ejercicio 6, que son otros límites más para calcular. El ejercicio 6 en realidad lo que dice es esto. Probar, son 3 casos, probar que eso tiende a 1. Después dice, probar que esto tiende a 1. Y después dice, probar que esto tiende a 1. Yo le voy a dejar este que es el más sencillo a ustedes. Este que es una combinación de esos otros dos también a ustedes. Me voy a quedar con el más complicado, que es demostrar que ese límite da 1. ¿Bien? Esta asociación no es, parece simple, ¿no? Uno la ve y dice, bueno, raíz enésima, bien. Pero piensen que esto en 1 vale raíz unésima de 1. En 2, raíz cuadrada de 2. En 3, tercera de 3. Cuarta de 4. Y así. No es algo tan simple. Hasta de calcular se vuelve complicado. Porque la propia raíz es la que cambia. Y, a ver, uno cuando plantea el límite, ¿qué es lo que haríamos normalmente? Directamente escribirlo ahí. Y diríamos, bueno, esto tiene infinito. ¿Y esto? Un infinito ahí. ¿Qué hago con ese infinito? Primer problema, primera barrera. Barrera que es muy fácil de levantar. Recordando cómo está definida esta expresión. Rápidamente vamos a pasar de esto, que es como difícil hasta de visualizar, a esto. Ahora sí, esto tiende al más infinito, esto tiende a 0. ¿Y algo a la 0 cuánto da? Algo a la 0 da 1, pero el infinito a la 0 no. Infinito a la 0 nuevamente es una indeterminación. Recuerda, las indeterminaciones son expresiones, ¿sí?, que por sus características hay efectos contrapuestos. Hoy era infinito menos infinito. ¿Cuál es el efecto contrapuesto? Un número muy grande y el otro le resta otro número muy grande. El concepto no tiene que pensar cuál gana, es una indeterminación. Hay que resolverlo. Acá también hay dos efectos contrapuestos. Está la base, que quiere hacer este término tan grande como sea posible, un más infinito. Y el exponente, que al ser un 0, o tendiendo a 0, intenta hacer que este número sea lo más cercano al 1 posible. Son dos efectos que no, a priori, no podemos decir cuál, entre comillas, gana. ¿Sí? Por eso es una indeterminación. Entonces, tengo que levantar la indeterminación. Tengo que de alguna manera, de nuevo, ya sea por cuentas o por alguna herramienta matemática, ver si esto da efectivamente un 1, un 3, un 8, o infinito, o menos infinito, o no lo sé. Algo variado. A priori es una indeterminación. ¿Cómo levanto esta indeterminación?
Si se acuerdan, para levantar este tipo de indeterminaciones, usando propiedades del logaritmo, que dicho sea de paso, se las tienen que acordar, podemos hacer lo siguiente, vamos a e elevado a la logaritmo de n a la 1 sobre n. No hice nada, hice e a la logaritmo de n, con lo cual no hice una cuenta real, es una cuenta y su inversa. Esta igualdad es cierta. ¿Pero qué me permite eso? Me permite aprovecharme y sacar esta expresión para afuera. Y estudiar la parte. Podría seguir acá, pero para que quede un poco más claro, la saqué afuera. ¿Por qué la saqué afuera? Porque si esto hipotéticamente tiende a 0, si esto tiende a 0, e a la 0 ¿cuánto da? 1. A priori no lo sé. Vamos a hacer la cuenta y vamos a ver qué da. ¿Qué propiedad me permite el logaritmo? A ver, esto sigue siendo indeterminado, ¿no? Esto es, o mejor dicho, esto es lo mismo que esto. Y esto sigue siendo una indeterminación infinito sobre infinito. El de arriba me empuja que el número de muy grande, el de abajo me empuja que el número de 0. ¿Cuál prima? No lo sé. ¿Cómo levanto esta indeterminación? Bueno, puedo levantarla por equivalentes, órdenes, todo lo que les dije que podemos hacer, alguna cuenta inteligente. O L'Hopital. Pero ojo, el L'Hopital les dije no lo puedo usar los naturales. Pero yo podría estudiar aparte esta expresión. Esta expresión, en los reales, sí puedo resolverla con L'Hopital. Y estas funciones son muy sencillas, monótonas, crecientes, no tienen oscilación, no tienen nada. No va a haber ningún problema con un molde de sinusoidal. En realidad, lo que estoy haciendo es directamente usar el teorema 0.1, donde estoy usando el límite de esta función en los reales para calcular el límite de esta sucesión. Acá sí puedo usar L'Hopital. ¿Sí? Hago la derivada arriba y la derivada abajo. Recuerden, no es la derivada de la división, es de los dos términos por separado. Y esto da 0. Como esta da 0, esto da 0. Y como esto da 0, esto efectivamente tiende a 0 y por lo tanto el límite queda 1. Con eso demuestro que el límite de esa expresión es 1. Con esto planteado, si se fijan en el repartido de práctico, terminamos con todos los conceptos y ejercicios de sucesiones. Les queda el 7 para hacer, que de vuelta es algo de este mismo estilo. Pero quiero comentarles algunas cosas antes de avanzar con el curso. Este ejercicio 6, que muestra 3 límites para calcular, si bien son todos de este estilo y se resuelven igual, son límites muy importantes porque una vez que uno los tiene calculados y conocidos, si hubiésemos tenido algo de este estilo, no tengo que andar haciendo todo el desarrollo de, no, ya sé que esto tiende a 1 y por lo tanto esto da esto. Entonces, esa es la utilidad de estos límites, porque estos límites los vamos a ver bastante seguido, ¿sí? Raíz enésima de n es algo que aparece mucho. El resto también, raíz enésima de p y demás. Entonces es muy importante, insisto, hacer el ejercicio 6 porque nos da las herramientas para hacer el resto del repartido. Ni que hablar de lo otro que vimos hasta ahora, el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero este nos da una herramienta, un puntapié para hacer algo más. Y lo mismo es cierto para todos los límites del ejercicio 4. Vean que son varios, ¿sí? Que hay que resolver. Yo resolví 2. Y recuerden que todos se resuelven aplicando algunas de las herramientas que vimos, ¿sí? Ya sea por órdenes, por
algún equivalente bien usado, pero en general se intenta que se resuelvan por cuentas. Algunos de ellos capaz que por cuentas es más fácil, pero intenten siempre resolver haciendo cuentas de forma inteligente. ¿Sí? Orden es una linda herramienta para tener una idea de qué da, pero para practicar la parte de cuentas también son ejercicios interesantes. Entonces no dejen de aprovecharlos para eso. Y si los quieren hacer por los dos métodos, ni que hablar que está bueno. ¿Sí? Bien. Con eso ya vimos el teórico y el práctico de sucesiones. Ahora en la siguiente parte del curso vamos a ver lo que corresponde a series, que es la segunda mitad del repartido cero.